Oh bendito Señor, te damos gracias por permitirnos un día más en tu presencia. Te pedimos, Señor, por un espíritu de revelación. Te pedimos, Señor, que esta agua temprana y tardía que está llegando a nuestra casa, venga, Señor, y limpie toda iniquidad y que traiga las buenas nuevas. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que no lograron llegar a la ciudad de refugio, para que tú, Señor, tengas a bien ponerlos en el hueco de tu mano. Gracias te damos, Señor, por las oraciones recibidas y por todo aquello, Señor, que estás haciendo al cerrar y abrir puertas. Te pedimos que nos guíes en tu palabra para podernos mantenernos firmes en el camino. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Dice la palabra: pero yo en justicia contemplaré tu rostro, me bastará con verte cuando despierte. Y aquí es bien importante, hermanos, porque tenemos que tener en nuestro corazón la certeza de que Dios siempre está con nosotros, siempre. Y someter para esto nuestra alma. Por eso aquí cuando dice, pero yo en justicia, y cuando estamos hablando de justicia, tenemos que decir, yo en Cristo, porque el único que es justo solo es Dios, solo es Cristo Jesús. Por eso digo aquí, yo en Cristo contemplaré tu rostro. Cuando lo estoy contemplando es porque estoy creyendo en Él y estoy en el yugo de Jesús. Por eso dice aquí, me bastará con verte cuando despierte. Y es que es importante el que nosotros estemos buscando de Jesús, porque al buscar de Jesús, obviamente siempre voy a ver su rostro porque lo estoy buscando. Es como cuando nosotros extrañamos a alguien que conocemos y que queremos tener una comunicación. Y podemos de alguna manera, hasta poniendo un ejemplo burdo, de decir estoy hablando por teléfono y entonces estoy escuchando, pero yo me imagino su rostro. Que aunque no lo esté viendo, yo me lo imagino. Es más, ni siquiera sin escucharlo. Es más, nada más por pensar en él o en ella, su rostro me basta. Y cuando está hablando aquí el salmista, pues nos habla de esto, de que cuando yo me despierte, debe de bastar, ¿verdad? Y el poder ver su rostro, pero me refiero bastar para poder seguir adelante. Y entonces lo primero que nosotros hacemos todos los días es abrir nuestros ojos y decir, buenos días, Espíritu Santo. Pero ¿qué nos pasa cuando nosotros nos despertamos y resulta que estoy al pendiente de que me quede bien el pantalón y que me esté jalando y que esté acá y viéndome a ver si me veo bien, a ver si dormí bien, o que estoy enojado porque mi papá me despertó, porque mi mamá me despertó, o porque mi hermanito o mi hermanita me despertó? Y lo primero que viene a mi mente no es de que el rostro de Jesús y decir buenos días Espíritu Santo, sino que viene un enojo, viene un malestar. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? El alma nos empezó a controlar. Viene lo que hablábamos en la semana del discipulado y que hablábamos la ley del pecado y la ley de los miembros. Y tiene que ver esto, a lo que estoy hablando, tiene que ver con lo que vamos a desarrollar. Tiene que ver con eso. De que entonces mi alma está acostumbrada a algo. Y al estar acostumbrada quiere hacer su voluntad. Pero se supone que yo he buscado el rostro de Jesús. Y al buscar el rostro de Jesús, entonces me despierto, todos los días me despierto con una nueva mentalidad. Pero si no me despierto con esa mentalidad, significa que mi alma quiere seguir controlando mi vieja naturaleza. Pero ahí está Jesús conmigo, el justo, de que Él siempre está conmigo y que su Espíritu Santo me acompaña para redarguirme y hacerme ver que lo que estoy haciendo, lo que hablaba la sierva, que no tengo paciencia.
Y obvio que si no tengo paciencia, obviamente que uno de los frutos del Espíritu Santo no está dando esa dirección correcta en mi vida. Porque obviamente que lo que estoy haciendo es abonando al alma, abonando a todo lo contrario. Entonces en este caminar, pues obviamente que tiene que ver con la idolatría. Tiene que ver con la forma como yo he vivido mi vida o cómo me enseñaron. Y obvio, cuando hablamos de esto y empezamos a querer avanzar y muchos nos acordamos de estos personajes que hoy pues ya tienen bastante edad, pero que hace 40 años o más, estos eran jóvenes. Si estamos hablando de 40, 50 años, estos eran jóvenes. Y que de alguna manera pues había gente que las buscaba o los buscaba, los idolatraba y querían de alguna manera, les parecía bien sus actitudes y querían de alguna manera también quererse parecer a ellas o a ellos. Pero esto no ha cambiado, hermanos. Las personas no han cambiado la moda, pero no han cambiado la esencia de lo que es lo que estamos analizando. Estamos hablando del alma. Estamos hablando de eso. Ponme atención, Leonardo, por favor. Estamos hablando de eso. De que de que nosotros nos domina el alma y entonces no logramos ver lo que el Señor quiere trabajar en nuestra vida. Y aunque estamos hablando de una nueva mentalidad, todo me regresa a lo mismo, a de donde vine. Si obedecí o no obedecí. Lo hablamos ahorita, lo que hablábamos de los diezmos y las ofrendas. ¿Qué decía el Señor? No obedecieron. Y entonces se apartaron porque no obedeces. Cuando tú no obedeces, te apartas. Eso es lo primero que viene. Te alejas, te enfrías. Y obviamente que entonces vemos que cómo va cambiando el tiempo. Y sí cambió, pero cambió en la actitud. Cambió en la actitud y aparte que cambió la actitud, los valores, la iniquidad creció, porque sí dice la palabra que en los últimos tiempos vienen los tiempos peligrosos, tiempos donde los hombres y mujeres serán amadores de sí mismos. Y obviamente que estamos viendo ahí, si vemos en la anterior, notemos que hay mucha diferencia. Es más, y si notan ahí, lo que logramos ver es que ni siquiera estaban incluidos las personas, no porque no hubiera, pero realmente no les daban el auge de las personas de color o personas de otras regiones. Sin embargo, como notamos que ahora vemos ahí cómo cambió. Y cambió que dejaron ahora sí que todo mundo, que todo de alguna manera se dan cuenta que es necesario que cada vez se contamine más y que de alguna manera el dar auge a toda esta parte que decía la palabra, serán amadores de sí mismos y que no les va a importar lo que dice la palabra. Y que entonces no importa hombre con hombre, mujer con mujer, y no importa cómo vengas, cómo te vistas, no importa, aquí lo que importa es cómo tú te sientes. Y en eso vamos cómo va cambiando y cómo vemos que va evolucionando. Regresamos a esto, vean, y luego vamos avanzando, y luego ahora pues lo que para uno en ese tiempo nosotros no hubiéramos visto ni permitido, decir, por favor, bola de... Y ya saben qué. Y obviamente que todos, que todo parece, no sabemos si son hombres o mujeres, no sabemos simplemente que se ven bonitas o bonitos, no sabemos ni qué, pintados o no sabemos qué. Pero que a eso le agrada el día de hoy a las gentes, a la gran mayoría. Y eso entonces nos lleva a la idolatría. Recordemos que hoy es la última de las palabras que vamos a analizar sobre el tema de idolatría.
Y hoy vamos a analizar una nueva palabra, y esta es terapín o terafín. Y esta viene del hebreo, del numeral 8655. Y estamos hablando de ídolos domésticos. Y a muchos, me acuerdo que algunos que llegaron a venir a la congregación y venían invitados y decían, eso ya lo vimos, ese tema, sí, ya lo vimos, ya me lo sé. Pero recordemos que en la palabra de Dios todo es nuevo, todo es diferente. Amén. Así sea la misma palabra, está desarrollada de diferente manera y tiene una perspectiva que va enfocada específicamente para lo que tú y yo necesitamos. Amén. Amén. Ahora, la palabra terapín es una palabra del hebreo y que tiene una connotación entonces de idolatría, de ídolo doméstico o ídolo familiar. Fíjate bien, ídolo doméstico o ídolo familiar. Y ahí está la clave. O sea que algo que a ti te enseñaron, algo que tú mirabas en tu casa que hacían, algo que normalmente en tus familiares lo hacen, y que ahora tú esa idolatría, esa forma, ese comportamiento, tú lo traes a la casa de Dios. Vámonos a Génesis 31:30. Dice así: y ahora ciertamente te has marchado porque añorabas mucho la casa de tu padre. Pero, ¿por qué robaste mis dioses? Fíjate bien lo que está pasando aquí, Vamos a ir analizando, pero ya estemos aquí en esta parte. Y está hablando aquí de un personaje que es Labán. Y dice, y ahora ciertamente te has marchado porque añorabas mucho la casa de tu padre. Le está hablando a Jacob. Y ahorita vamos a ir adentrándonos a la historia. Pero, dice, ¿por qué robaste mis dioses? Él está diciendo a él, pero ¿por qué robaste mis dioses? Te di entrada a mi casa y sabías que yo idolatraba dioses. Pero te puedo entender que ya tenías muchos años y te puedo entender que ya querías ver a tu papá, que lo extrañabas, que extrañabas la casa. Pero lo que no entiendo es por qué te robaste algo que es personal, algo que es algo que bendice a mi casa. Oh Dios. Entonces vemos que, y podríamos decir, pero ¿cómo se le ocurre a Labán exigirle a Jacob cuando Labán era un trinquetero, un engañador, que lo tuvo a su servicio muchísimos años y que obviamente Jacob sabía que no había manera de poder hablar con él porque era un engañador y que siempre buscaba algo para enredar y conseguir lo que él quería? Pero sin embargo le dice, ¿por qué has hurtado? ¿Por qué has robado sus dioses? Haciendo referencia a lo que estamos analizando el día de hoy, al terafín. Pero sin embargo notemos que no lo tomó Jacob, sino que lo tomó su hija Raquel. No sé si notamos esa parte de aquí. Estamos hablando de cómo le está exigiendo a Jacob, pero no se da cuenta que lo que se la llevó es su hija. Que cómo de alguna manera ya su hija está llevando unos dioses que son de su papá, de la casa de su papá, y ella se los roba. Entonces estamos viendo que era muy importante el terapín para Labán, para la casa de Labán, para la casa de Raquel. O sea, para Raquel era bien importante porque hizo la osadía de ir a robarle los dioses a su papá. Y obviamente que el papá no iba a creer que su hija lo había hecho, sino tenía que haber sido un extraño, en este caso, Jacob. Sin embargo, estamos hablando que el terafín era una representación de los dioses, o sea, adoradores de los caldeos. Ahora,
cuando estamos hablando de los caldeos, quiere decir que entonces Labán venía de esa tierra. Fíjate bien, venía de la tierra de los caldeos. Ahora, si nos vamos al Génesis, vamos a la historia, seguimos ahí, vemos que entonces Dios le habló a Abraham y le dio una orden, no sé si recuerdan, y le dijo: vete de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Por qué? Porque le dijo, él lo escogió y le dijo que le iba a dar, tenía una promesa para él, pero le dio una orden. Amén. Amén. Fíjate bien qué importante es, porque esto tiene que ver con nosotros. Porque cuando tú vienes a la casa del Señor, te dice: deja la casa de tu padre y ven conmigo. Dice: vete. ¿Qué significa vete? Ustedes se pueden imaginar cuando le dice: vete de la casa de tu padre, de la tierra de los caldeos, la tierra de tu parentela, de donde son todos ellos. Y le está diciendo de son todos ellos porque de ahí están contaminados. Necesito sacarte de esa tierra. Amén. Amén. Fíjate bien, sacarte de esa tierra. ¿Por qué a mí me sacó de la tierra de donde yo estaba? Porque era necesario que saliera de ahí. Si yo me hubiera quedado ahí, me hubiera seguido contaminando de la idolatría, de los terapines. Por eso me sacó. Y lo mismo está haciendo contigo y con todos. Amén. Amén. Eso es lo que está diciendo. Por eso nos pone el ejemplo de Abraham. Dice: vete. Ahora, ¿cómo lo vamos a traducir? Pues quiere decir entonces: muere a la tierra de tu parentela. Fíjate bien. Muere a la tierra de tu parentela. Está diciendo: muere a las costumbres de ellos, a sus dioses. Pero tienes que irte de ahí. Porque de ahí era Abraham, de los caldeos. Significa, fíjate bien lo que significa, una ciudad antigua de la Mesopotamia que ahora actualmente es Irak. Y estamos hablando que su significado en hebreo, o sea, significa luz. Pero recuerda que no toda la luz proviene de Dios. Recordemos cuando hablamos de Satanás, hablábamos de Luzbel. Estamos hablando de luz, estamos hablando que es un engaño. Entonces, no porque se llame luz significa que está correcto, porque le dijo a Abraham: vete, muere a la tierra de los caldeos, no regreses ahí, porque si tú regresas ahí, ciertamente vas a morir. Si tú regresas de donde yo te saqué, ¿qué crees que te vaya a pasar? Vas a regresar a lo mismo, vas a morir. Y que está relacionado también la luz, relacionado con llama de fuego. O sea que si tú regresas te vas a quemar. Vas a venir vas a jugar, si tú te regresas vas a jugar con fuego. ¿Y qué pasa cuando tú juegas con el fuego? Te chamusqueas, dice aquí mi amigo. Te quemas, te mueres. Te puedes morir. Pero la verdad es que no va a ser nada agradable. ¿Verdad que no es agradable que te quemes? No es agradable. O sea, entonces podemos entender que estaba pidiendo que muriera, ¿qué? A las costumbres. ¿A qué más? Pues a la religión de ese lugar. ¿Dónde qué? ¿Dónde idolatraban? ¿Qué? Terapines. Para todo tenían un Dios. Ellos decían que creían en Jehová, pero en su casa era costumbre que tuviesen sus terapines.
Por eso ese hijo, si estamos hablando de Raquel, era pariente. Porque entonces lo alejó. Pero sin embargo, ¿cómo volvió a regresar la familia? Fíjate bien. Cómo de todos modos, aunque Abraham tiene a su hijo Isaac y ahora la esposa, fíjate que viene la familia, y cómo a la familia, cuando menos piensas, otra vez te quiere regresar a las costumbres, a los terabines. Que qué tan arraigado está. Por eso es una convicción, es una obediencia, una fe. Cuando te dice el Señor, vete de la tierra de tu parentela. O sea, muere a las costumbres, a la idolatría que tiene tu familia. No regreses a eso, nunca. Ahora vamos a ver, vámonos entonces a la historia de los terapines. Entonces, la primera vez que se hace referencia, de acuerdo a la Biblia, sobre los ídolos, se usa la palabra terapín, es en Génesis 31:19. Vámonos entonces a Génesis 31:19. Dice así: y mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó ídolos domésticos que eran de su padre. Yo creo que no, sí. Qué raro, ¿verdad? Bueno, pero puede pasar. Pero vamos a seguir, hermanos. Y mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Entonces, si estamos hablando, vemos entonces, dice que en donde vemos cómo estos ídolos llegaban a la casa de Jacob, ¿por manos de quién? De Raquel. Vemos que mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, dice aquí, Raquel. O sea que los ídolos llegan a la casa de Jacob por la esposa. Ahora, es importante esto, hermanos, fíjate bien. Dice, dejarás a tu padre y a tu madre y serás uno. ¿Estamos bien? Dice, dejarás. Cuando dice dejarás, dice dejarás las costumbres y serás uno. Y cuando está hablando esto, es que cuando tú vienes y te unes en matrimonio, tienes que morir a las costumbres, tienes que morir a todo lo que tú hacías antes y ahora ser uno, o sea, uno en Dios, porque recordemos que Cristo está en medio. Y si está en medio de nosotros, entonces nosotros ahora tenemos que ser libres, ser limpiados y purificados para que no suceda esto, para que estemos de acuerdo y no que de repente entonces yo diga, es que yo tengo ganas, es que me siento como que yo necesito. Y entonces cuando yo digo yo necesito y lo hago, entonces me regreso a la casa. Y lo que el Señor dio la ordenanza de vete de la casa de tus parentelas, de la tierra de tus parentelas, de la casa de tus padres, entonces estoy desobedeciendo y me regreso y entonces me contamino de la idolatría y esa idolatría me la llevo a la casa. Por eso de repente cuando tú llegas otra vez a la casa, empieza otra vez, ves a haber un conflicto o una aflicción. ¿Por qué? Porque quieres hacer lo que hacías antes. Y es obviamente que tú estás metiendo ídolos, o sea, una costumbre, una forma que te parecía bien porque ahí vivías, pero que hoy no está correcto porque es idolatría. Ahora vemos que ahorita en el siguiente versículo vamos a ver que ahorita en Génesis 35:4 vemos cómo obviamente que Jacob se da cuenta
de esta idolatría. Y entonces notemos cómo él les pide a todos que le entreguen esos terapines. Vámonos a Génesis 34, 35, 4. Dice, déjenme leer, dice, y ellos le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían y aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró debajo de una encina que estaba cerca de Siquem. Notemos que entonces obviamente porque ya llega a un lugar donde Dios lo va a bendecir, que es más adelante, hasta le dice que le va a cambiar el nombre. Y si lo va a bendecir, obvio que él se da cuenta que para poder ser bendecido necesita quitar todo lo que en su casa puede haber de contaminación por la idolatría, por los dioses, por los terapines. Y entonces cuando vienen los terapines, ¿qué está? Por eso dice él aquí, dice, ellos le entregaron a Jacob los dioses extraños. Se da cuenta que aunque creen en Jehová, todos traen dioses, todos traen terapines. Y él se los pide, que para que puedan seguir con él, se los tienen que entregar y él los entierra. Dice aquí, entonces dice que tenían dice, dioses extraños que tenían y los aretes que llevaban en las orejas. Y Jacob los enterró debajo de su encina. Y dice, ¿por qué los aretes? Porque obviamente que los aretes tenían ciertas figuras que también eran de idolatría para los terapines. Vemos que más adelante aparece en la Biblia, porque estamos viendo la historia de los terapines, cómo aparecieron. Vemos que después aparece en Jueces 17, 19, en donde un hombre que ya lo vimos, lo analizamos la vez pasada, que hablamos sobre un hombre que se llamaba Micaía y que tenía una casa de dioses, que hablábamos de la casa de dioses, ¿se acuerdan? Donde había un terapín y consagraba primero a su hijo y luego a un levita como sacerdote de ellos. Y tomó tanto al terapín como al levita, son capturados por la tribu de Dan, donde le ofrecen al levita ser sacerdote de la tribu y dar culto a los terapines. Por eso hablamos ahí de esa casa de adoración que hablábamos de los dioses. Ahora vemos por último, en este caso que aparece en la Biblia, y vemos en la casa de David. ¿En qué momento aparece? Bueno, pues aparece primeramente, aparece en Primera de Samuel 19, del 13 al 16. Y vemos aquí que vemos cómo en la casa de David, cuando él huye de Saúl, Mical, su esposa, coloca un terapín en su cama para engañar a los guardias que lo buscaban. Dice así. Y luego Mical tomó un ídolo, y estamos hablando de un terapín. Dice, y lo metió en la cama y le puso en la cabecera un tejido de pelo de cabra y lo tapó con una sábana. Y cuando Saúl ordenó a sus hombres que apresaran a David, Mical les dijo que estaba enfermo, pero Saúl volvió a mandar a sus hombres en busca de David y le dio esta orden: aunque esté en la cama, sáquenlo de ahí y tráigamelo para que lo mate. Los hombres de Saúl entraron en la casa de David, pero en la cama encontraron solamente al terapín, con el tejido de pelo de cabra en la cabecera. Así es que si estamos analizando estos tres versículos de donde aparece un terapín, pues podemos analizar que la idolatría por medio del terapín llegó a la casa, y dijimos llegó por algunos, en este caso por algunos de los papás. Alguno de ellos lo metió a la casa. O sea que si en la casa llega a haber idolatría, es porque alguno de los papás lo llevó. Y tenemos que ponernos a analizar qué es lo que hemos estado trayendo de nuestra casa
y que no le agrada a Dios para podérselo entregar, porque lo estamos multiplicando con los hijos. Y obviamente al entrar en la casa, ¿y cómo es que llegó a la casa? Te imagínate, llegó a la casa de donde provienen las 12 tribus, abriendo de alguna manera una brecha desde el hogar hasta el tiempo, hasta este tiempo, de cómo fue metiéndose a que llegara este momento e involucrar a un hijo y luego poder llegar hasta el rey de Israel. Ahora, si estamos analizando, entonces podemos decir que un terapín son una punta de lanza que penetra desde los hogares. Tenemos que analizar qué cosas nosotros hemos metido a nuestra casa y hoy como punta de lanza va a ser que tanto nosotros como matrimonio, tanto nosotros en nuestro hogar, que puede haber un conflicto, que nuestros hijos no estén unidos, ni todos estemos unidos, sino por un terapín se destruya, porque el que está ahí no es Cristo Jesús. Porque obviamente que hay muchísimos hogares que así están, que no quieren ser liberados, que no quieren ser purificados, y que después que son liberados tampoco quieren cuidar la obra del Señor. Y entonces, ¿qué sucede? Viene lo que decía el siervo la vez pasada. Viene otro espíritu peor que el que estaba ahí, los invita, y entonces el postrero, o sea, el que fue liberado, ahora cómo va a quedar con otros peores espíritus ahora dentro de él, que lo van a manipular. Y tiene que ver entonces con este tipo de idolatría que entra a los hogares por medio del papá o de mamá, por no querer ser limpiados y purificados y por no cuidar lo que es la obra del Señor que hizo en nosotros. Amén. Ahora, debemos ser bien cuidadosos, porque obviamente que un terapín llama a otro terapín, a otro ídolo. O sea que si tú tienes un ídolo, vas a tener otro, porque lo va a invitar. La Biblia nos lo enseña, hay varios principios que lo enseñan sobre esto. Vámonos al Salmo 42, 7a, y dice así: un abismo llama a otro abismo. Ahora, este principio de un abismo llama a otro abismo es un principio que aplica a los espíritus inmundos y que puede llamar a otros peores. ¿Y qué puede llamar a otros peores? Se los acabo de comentar. Por ejemplo, dice que para volver a poseer a alguien que ha sido liberado de su dominio. Y esto lo podemos analizar, podemos ver en Mateo 10:45. Lo vamos a ver en esta traducción. Dios habla hoy, dice: entonces va y reúne a otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Eso mismo le va a suceder a esta gente malvada. Estamos hablando de este principio, de un abismo, dice que le daba a otro abismo. Ahora, no se queda ahí nada más. Hablando de este principio que aplica a los espíritus inmundos, también aplica a los demonios. Si es que un espíritu inmundo entonces le invita a otros, a otro o a otros a que vengan con él, y vemos lo que les acabo de leer, que dice que invita a otros juntos y se meten a vivir en aquel hombre que había sido liberado y queda peor que al principio. Pero también sucede con los demonios.
En este caso dice, serán inmundos todos, serán inmundos para vosotros, todo el que los toque quedará inmundo. Si tú de alguna manera también estás viendo o haciendo algo que tiene que ver con demonios, tú los vas a atraer porque se van a invitar ellos. Porque tiene que ver y aplica con los demonios. Y cuando estábamos hablando de los demonios, estamos hablando de muchísimos que ni siquiera los conocemos. Oh Dios. Se aplica entonces, y esto lo podemos ver en Mateo 8:28. Dice así: cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Así es que estamos viendo que dice que se le apareció, ¿verdad? Dice que entonces una persona, dice al encuentro, dice dos endemoniados. Dice, no salió una persona con un demonio, dice endemoniados. Entonces está hablando que en uno de ellos habitan muchos demonios. Ahora, si aplicamos este mismo principio, hablando de los ídolos, es lo mismo que hace con los demonios. Y lo mismo se aplica. Y vamos a ver entonces 1 Corintios 10, del 19 al 20. ¿Qué es lo que tú sacrificas? Quiero decir entonces que lo sacrificado a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo. No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, los sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seas partícipes con los demonios. O sea que si tú haces algo y tú estás sacrificando a algo que no le agrada a Dios, tú lo estás sacrificando a los demonios. Si no es a Dios, es al demonio. Y cuando tú lo estás sacrificando, recordemos que no es uno, son muchos demonios, porque un demonio, de acuerdo al punto que acabamos de analizar, invita a otros. Siempre tiene muchos demonios porque se invitan entre ellos. Igual que los espíritus inmundos. Podemos decir entonces que un terapín puede abrir la puerta a otros ídolos. Sí. Entonces podemos, de acuerdo a lo que estamos analizando, podemos ver que entonces la base, de acuerdo al relato bíblico, la idolatría, son responsables de la idolatría de llamar a otros tipos de ídolos, para que la gente no deje, para que siga siendo idólatra. Una persona que es idólatra da cabida a todo tipo de dioses, en todo cree. Se puede tener una máscara para engañar. A veces hasta esa máscara ellos mismos se la creen y piensan que están en lo correcto. Por eso cuando le dicen en la viña del Señor hay de todo. Hay buenos y hay malos. Y hay peores. Es mentira. Ellos se lo creen, pero sin embargo, dicen, sin embargo, en la viña del Señor, pero por eso le pasó, porque viene el karma. Entonces, notemos cómo pueden ellos traer tantos ídolos y piensan que están en lo correcto, piensan que están bien.
pero sin embargo están siendo manipulados por espíritus inmundos y por demonios. Ahora, obviamente que en el pueblo de Dios hay muchas personas que tienen espíritus inmundos. Por eso les cuesta trabajo hasta obedecer la palabra. Todo aquel que no quiere obedecer la palabra, obvio que está seducido por un espíritu inmundo. Y obviamente que no tiene un espíritu inmundo. Porque normalmente pues llama a otros. Tiene varios. A lo mejor tiene uno a la 10ª potencia, ¿verdad? Es que a veces de repente pensamos, cuando vemos un numerito y le ponemos 10 a la 2, ¿verdad? La potencia 2, y pensamos que bueno, pues está como que dice, es algo, pues está suave, ¿verdad? Pero no analizamos de que cuando hablamos de espíritus inmundos, quiere ver que hay bastantes. Y obviamente que la gran mayoría siempre justifica, son necios, no obedecen, tantas cosas que cuesta de alguna manera decir, está dentro del pueblo de Dios y el Señor está trabajando. Nosotros en fe declaramos que son libres en el nombre poderoso de Jesús, pero la gran mayoría no quiere ser libre porque está metido con terapines estos dioses de las costumbres de los hogares. Les cuesta trabajo hasta diezmar y ofrendar. Les cuesta trabajo hasta bautizarse. Les cuesta trabajo dejar el yugo desigual. Le estoy poniendo 3 ejemplos que son bien normales en todas las congregaciones en donde la gran mayoría navega porque tiene este tipo de dioses. Piensan que ellos están en lo correcto y que con su testimonio, con su forma de actuar, ellos van a venir al camino del Señor. Es mentira. Lo primero que están viendo es que dicen lo mismo que hacen, lo mismo lo hago yo. O sea que creo en Dios, es lo mismo, no cambia. Es como si tú te están diciendo, como le dije, imagínate que Abraham le hubiera dicho, vete de la casa de tus padres, de la tierra de tu parentela, vete. Y él hubiera dicho sí, y luego después ya los extraño mucho, déjenme ir y voy a regresar, que ya a darles una vuelta a ver cómo están, voy a ir al año. O a los 2 años que ya llego y qué pasó y me pongo luego al corriente de todo y que me platiquen de todo y ya le entro a lo mismo. Ay, sí es cierto, bueno, pues ya me tengo que ir y ya te vas y te vuelves a ver. Lo único que hiciste es volver a regresar. Estás en esa idolatría. Te sigues contaminando, te sigues llegando. Estás en yugo desigual. No sé si me explico. Normalmente, aunque dice la palabra, nosotros siempre queremos hacer nuestra voluntad, estamos gobernados por el alma. Por eso les hablaba del inicio del primer versículo que estaba ahí, como lo que era parte del mensaje, cómo tenía que ver con lo que íbamos a analizar el día de hoy. Que estamos en la ley del pecado y la ley de los miembros. ¿Por qué? Porque estamos llenos de idolatría, de terapines. Y esto, pues obviamente en el pueblo de Dios no deja crecer. Y no deja crecer porque hay conflictos en las familias. Podemos ver por fuera que hay familias disfuncionales, que están divorciados, que están separados, que están peleados, que casi no, unos jalan para un lado y otro para otro, pero en la casa de Dios es casi lo mismo. Porque no obedecen, simplemente se presentan lo que mismo que hacían antes los católicos y que se daban golpes de pecho por mi culpa, toda mi culpa, y seguían en la misma cosa. O sea, no han cambiado, han regresado a la tierra de Ur, de los caldeos, que es figura de nuestra casa, cuando sabemos que en nuestra casa hay pura idolatría y simplemente siguen en lo mismo. ¿Qué hacen? Pues únicamente les doy palabra, testimonio cuando llego a hablar y eso es todo.
pero no me contamino, no entro al mal, no pregunto nada, no, porque sería estar de necedad en lo mismo. Y no porque no los ame, no porque no estoy pidiendo por ellos, claro que sí, pero estoy con lo que decía la sierva, estoy en la paciencia, esperando de acuerdo a la promesa del Señor, porque hay una promesa. Y estoy esperando que ellos, mi familia, de alguna manera, pues ellos sean sensibles y logren escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero no está en mí, yo no soy el Espíritu Santo. Y obviamente, ¿qué quiere el enemigo? Contaminar todo. Esa es la intención, que sean desobedientes para que se vaya contaminando algo. Y llega un momento que se contamine todo, se contamine la ciudad. Tú pones a alguien, hasta dicen cuando están ustedes como maestros en un grupo, dice, ay no, qué bueno que este día no vino fulanito de tal. Ay, como que la clase y el grupo estuvo tranquilo, nada más no vino fulanito de tal. Pero curiosamente cuando viene fulanito de tal, no nada más es él, es casi todos, es un relajo y todos le entran. ¿Qué pasa? Se empiezan a contaminar. Después, aunque quiten a fulanito de tal, después ya quedaron contaminados y al rato van a ser igual, al rato va a salir otro. ¿O no? Amén, sí. Oh Señor. Vámonos a 2 de Reyes 23-24. Dice así: solo en el año 18 del rey Josías fue celebrada esta Pascua al Señor en Jerusalén. Josías también quitó los medium, los espiritistas, los ídolos domésticos y otros dioses, todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá, en Jerusalén, con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro del sacerdote Hilcías, había hallado en la casa del Señor. Vean cómo se había contaminado la casa del Señor, y así puede estar contaminada nuestra casa. ¿Pero qué hizo aquí? Dice que entonces el rey Josías, dice, ¿qué es lo que él hizo? Empezó, dice, entonces a quitar todo, a tirar todo lo que no era de acuerdo al Señor, quitarlo. Pero es que te costó, es que estaba bien caro, es que este es de porcelana, pero es que este es de este otro, es este de oro, todo se deshizo. Dice, quitó los medios, los espiritistas, los ídolos domésticos y otros dioses y las abominaciones que dice que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén. Vean cómo estaba contaminado todo. Y así puede estar contaminada nuestra casa. Tenemos que hacer una limpieza, purificar, estar orando y bendecir nuestra casa y cada parte, ver si eso que tenemos ahí, cuál es el propósito, cuál es el fin, con qué fin nos lo dieron. Porque igual no puede ser que algo nos lo regalaron, y como nos lo regalaron, pero eso que nos regalaron es para adorar a un Dios. ¿Qué hago yo con eso? Es que me lo dieron. Pues sí, pero si lo que te están dando es una maldición, ¿para qué la quieres conservar? Es como cuando me acuerdo una vez hicieron un intercambio, que las cosas más importantes para uno te las tenías que dar en un compartir, en una clase que estábamos viendo, en una actividad. Y me acuerdo que ahí nos dieron un escapulario. Imagínate. Pues mira, hasta me dio escalofríos ahorita. Ay, Señor, guárdame. En cuanto, obviamente, que para la persona que se lo había dado, no sé quién, la maldición que le había dado su abuelito, no sé quién se lo había dado, pero imagínate, lo tenía guardado y se estaba desprendiendo para darme, imagínate, con tantas, con quien dice cuánto estaba compartiendo algo que le importaba y nos lo estaba dando. Imagínate, no, hombre, pues yo al contrario, que tú crees que le iba a decir, no, ahí lo tengo guardadito, no es lo derechito a la basura, a quemarlo. Hasta dijimos, ay, qué bueno, se está deshaciendo de una maldición, ni cuenta se está dando. Pero imagínate que algo que tú, en el lugar que te dan y luego tú lo conservas, porque la persona te lo está dando con que la persona sí cree, pues sí cree, pero está creyendo en un ídolo, en un terafín. Pero yo no. Al contrario, le digo, gracias Señor por limpiarlo. Pero no me quedo con él, nos habrá muchas cosas en la casa que habrá que limpiar, hermanos. Ahora vemos que entonces los terafines tienen un propósito.
Y esto estamos hablando que estamos en los últimos tiempos. Vámonos a Zacarías 10, del 2 al 3. Dice: porque los terafines hablan iniquidad, y los adivinos ven visiones mentirosas, y cuentan sueños falsos, en vano dan consuelo. Por tanto el pueblo vaga como ovejas, está afligido porque no hay pastor. Contra los pastores se enciende mi ira, y los machos cabríos castigaré, porque el Señor de los ejércitos ha visitado su rebaño y la casa de Judá, y hará de ellos como un caballo de honor en la batalla. Oh Dios. Entonces vemos cómo un terapín te puede llevar a sueños mentirosos, a que tú pienses que estás en lo correcto. Me habló el Espíritu Santo, mira qué blasfemo. Cuando fue un terapín, que te lo puso en un sueño, algo, pero es mentira. Y obvio esto tiene que ver con los falsos profetas, que de alguna manera engañan a la iglesia de Cristo con mentiras. Por eso nos tenemos que analizar lo que estamos escuchando cuando viene alguna persona y dice algo, y que muchas veces pueden caer. Me acuerdo cuando la sierva, que un profeta le dio una profecía, y no, pues la profecía que estaba diciendo era una maldición. ¿Te imaginas de que tú le creas a una mentira? No, hombre, pues que Dios la libró, ¿verdad? Ya le decía que ahí tenía que estar por tanto tiempo con esa persona, y si ya ni estaban, y sin embargo le estaba dando una promesa de vida, y era una maldición que estaba echando sobre su vida, y sin embargo a veces nos están diciendo algo y es una mentira, pero como uno está creyendo en ellos, y no en Dios, sino en la persona. Y ahí tenemos que ser cuidadosos, hermanos, porque por eso dice aquí, cuando habla, dice: por tanto el pueblo vaga como ovejas, están afligidos, dice, porque no hay pastor. Es que normalmente, ¿qué sucede cuando tú no tienes pastor? Cuando tú no reconoces cobertura, cuando tú no reconoces que tienes un pastor, y que entonces todo lo haces como tú crees. Que vas y escuchas en un lado y escuchas en otro, y lo haces como a ti mejor te convenga o mejor te haya sonado. Pero ¿qué sucede entonces? Obviamente, pues entonces tú vas a escuchar a esas personas como ídolos terapines. Porque estamos hablando de los últimos tiempos, que estás escuchando cosas que no vienen de Dios. Cosas que entraron y crecieron, pero no fueron guiados por Dios, no fueron enseñados por el Espíritu Santo. Están viendo por ellos, de acuerdo a lo que ellos de alguna manera les fue bien, o crecieron con esa costumbre que viene de su casa, pero sin embargo no han buscado la sanidad, no han cuidado su sanidad, y eso están replicando en los hermanos. Por eso notamos de repente que decimos: es que este es cristiano, y a veces nosotros queremos abrirle la puerta porque dice que es cristiano, pero sí notamos que cuando nos platican dicen: pero es que mi pastor dice, fíjate, dice que ¿qué tiene de malo la Navidad? O sea, ¿qué tiene de malo la Navidad? Y entonces tú no lo vas a poder quererle decir: es que eso no viene en la Biblia. Quizá le pueda decir: pues eso no viene en la Biblia, pero ya no le dices más. ¿Por qué? Porque esa persona, pues ¿qué anda haciendo? Anda vagando como una oveja sin pastor. Y efectivamente, porque su pastor no está cuidando a las ovejas de acuerdo a que donde fue designado. Obviamente que no fue designado por Dios. Y por eso no cuida a sus ovejas, sino que las está desviando del camino. Ahora, tanto el pueblo de Dios como los ministros, pues obviamente pueden errar el camino, porque están viviendo en una mentira.
porque no han sido ni han querido ser libres. Es que muchos no quieren ser libres. Dices tú, ¿cómo es posible? Sí, lo dicen, libres en el nombre poderoso de Jesús, pero no buscan la libertad. No buscan ser ministrados. Y no quieren seguir las instrucciones del pastor, quieren seguir como ovejas sin pastor. Y obviamente que se nota que no hay pastor. ¿Pero qué tiene de malo? Y uno dice, pregúntale a tu pastor. Pero tú te estás dando cuenta que es una oveja que no tiene pastor. Pero tú no puedes usurpar y decir, tu pastor está mal, mira, está haciendo otra cosa, porque tú ya estás metiéndote en algo que no te corresponde. O sea que está siguiendo lo que dice su pastor, aunque su pastor está bien errado. Si el pastor, tú te estás reuniendo con otro cristiano o cristiana y te dice, ora, busca del Señor, haz ayuno, y tu pastor te dice, no te juntes con él, no te juntes con ella, pues está guiando a una oveja que realmente no tiene pastor, pero que de alguna manera está siguiendo al pastor, pero el pastor no está haciendo, en este tiempo está haciendo un terapín. Y obviamente que Dios pues no lo puso a guardar su rebaño como debe de ser. Primera de Samuel 15:23. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Entonces vemos aquí que cómo la pone el Señor. Dice que la desobediencia dice como la iniquidad e idolatría. Dice que la pone al mismo nivel. Desobediencia e idolatría es lo mismo. Es iniquidad. Dice, por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso le dijo a Saúl. ¿Por qué? Porque hay desobediencia. Fíjate bien, cuando tú desobedeces, significa que en ti hay idolatría. Y significa que también hay iniquidad. Y significa que estás siguiendo a un terapín. Estás siguiendo las costumbres de tu casa. Lo que a ti de alguna manera has visto y que también quieres seguirlo porque quieres ser monedita de oro. Oh Señor. Entonces vemos cómo se está comparando. Está comparando entonces la desobediencia con la idolatría terapín. Y vemos cómo Saúl por la falta de fe y de obediencia, hace su voluntad, y obviamente que se está refiriendo a su avaricia, porque él había recibido una orden de destruir. Sin embargo, nosotros siempre queremos guardar, siempre creemos que está importante, de algo me va a servir, ¿o no? No, a veces nos dan una indicación, tira esto, y tú lo ves y dices, a lo mejor lo puedo arreglar, o a lo mejor lo puedo vender, para algo me va a servir. Y además ahí lo tiene y no sabe que es más, sus papás o la otra persona va y lo tira a la basura y ni siquiera se dio color que lo hubieran tirado. La verdad que nunca más se vuelve a acordar si no lo ve. Pero si lo llega a ver, ¿por qué me lo van a tirar? Pero tú todavía ahí estamos. Y obviamente que tiene que ver con esto. Que hay se le dijeron, tíralo. Vas y lo tiras. ¿Pero por qué? Todavía tiene poquito. Todavía puede servir. La verdad es que tienes que tirarlo si ya te dijeron que lo tiraras. Sin embargo, ¿por qué? ¿Qué pasa en nosotros? Y no nos queremos quedar a hacer ese análisis. ¿Por qué realmente no lo quiero hacer? ¿Qué pasa en mí? ¿Realmente tengo tiempo para hacerlo? Además, si lo voy a arreglar, qué bueno si lo puedo arreglar. Pero entonces hazlo. Pero si no, mejor tíralo. Lo único que vas a hacer es acumular. Pero ¿tendrá que ver con la avaricia?
O sea, ¿por qué te cuesta trabajo deshacerte de eso? Ah, es que no lo había visto de esa manera. Pero te cuesta trabajo deshacerte de eso. Es que de perdida algo, bueno, si hay avaricia entonces regálalo. Pero no, pues déjame arreglarlo y luego regalo. Pero nunca, que tantas cosas que están ahí y no las quieres regalar. Y recuerda que esto viene desde que estamos niños. ¿Y dónde lo aprendimos? En casa. Papá, mamá nos lo enseñó. Ah, mamá, ¿ya ves? Entonces por eso yo soy así, tú me lo enseñaste. No. Porque ahorita tú ya eres consciente también de muchas cosas, tú las sigas haciendo, consciente de que eres tú, pero ahora me quieres echar la culpa para no aceptar tu responsabilidad. Porque a veces así, le queremos poner al otro para que dice, de aquí ya me agarré, ahora sí ya tengo de dónde hacerlo para yo salir con lo que yo quiero. No es así. Sin embargo, si vemos cómo entonces Saúl le dieron una indicación y digo, me parece que de todos modos no se ven mal, ya las observé, no tienen ninguna enfermedad y también aquí hay otras cosas que nos pueden servir hasta por holocausto para el Señor. El Señor dice, ¿qué te pasa? Si yo te dije que lo tirases es porque yo sé que está contaminado y que ustedes se van a contaminar. No hay veces nosotros nos dice, tú no vas a ir. ¿Y por qué no voy a ir? Porque tú no debes de verlo. Y ahí está, y ahí queriendo ir a ver de qué se trata. Y se enojan si les decimos que son mitoteros. Pero ¿qué pasa? La gran mayoría sí quiere ir a ver qué pasó. Yo me acuerdo que estaba aquí una mujer y decía, vamos, se está quemando una casa, qué suave, uy, vamos. Y decían, no hombre. Después allá al rato todos fue a ver, era su casa. Pero estaba emocionada porque para ir a ver qué suave se estaba quemando una casa. Pero sí notamos, ¿por qué quería eso? Quizá nunca se dio cuenta. Nosotros nos dábamos cuenta que es lo que había sucedido, pero de cómo estaba desesperada por ir a ver allá, bien suave que se está quemando. Pero no vio el trasfondo. El por qué tenía ese gozo, de querer ver cómo se quemaban, sabe cómo las personas, nunca analizaba que había personas que había tanta y que las gentes iban a quedarse sin su vivienda, sin las cosas que tenían, hasta que le tocó, ¿verdad? Y les aseguro que ni así aprendió. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Porque en nosotros hay esa parte que estábamos hablando, que hay una desobediencia, dice, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces el Señor nos puede desechar porque ahí está la palabra y nosotros en la idolatría, en lo que yo creo, en lo que mi experiencia, creo que no está bien, mejor deberíamos hacerlo de esta otra manera. Pero no le pides dirección a Dios. Y cuando le pides dirección, de todo modo no lo obedeces. Amén. Oh Dios. ¿Qué pasa? Siempre nosotros tenemos excusas. Lo dijo la sierva la semana pasada. Decía, ¿qué suave sería si nosotros nos meteríamos de las creencias chinas que ponen, o coreanas que ponen ahí una velita y la ponen adentro de una especie de globito y con el aire caliente se va levantando y que ¡wow! ¡Qué suave! Imagínate decir, y le ponemos nuestro nombre, que llegue hasta el cielo y decir, mira, este holocausto agradable, y ya no nada más sea así, sino que se eleve y luego de ahí llegue a Él. ¿Te imaginas? Cuando el Señor dice cómo debemos de adorarlo, pero sin embargo, en lugar de eso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Todo lo contrario. Hay congregaciones que de veras yo he ido y están pintadas de negro.
el fondo, como cuando tú has ido a un teatro. Cuando tú vas a un teatro está pintado de negro porque es parte de que puedan poner luces o que la persona que esté ahí, que también se lleva a poner de negro, no se alcance a ver y que pueda realmente la imagen o lo que ellos quieren proporcionar se vea mejor. Pero para Dios, ¿qué está sucediendo? Entonces estamos hablando entonces que lo mismo sucede como aquí, que hay un contexto del mundo, pero sin embargo esto lo quieren adaptar para el Señor. Que en lugar de hacer un cántico nuevo, tú lo que haces es que una melodía, algo que es del mundo, tú la quieres adaptar para el Señor. Y muchos salmistas, con el afán de complacer el mercado cristiano, han incorporado en un repertorio que tiene que ver con repeticiones de música del mundo, y nada más le cambian la letra, pero es exactamente la misma tonalidad que le están hablando al mundo, y lo quieren hacer para el Señor. Cuando estamos hablando entonces de esa idolatría, de una festividad pagana, se la quieres poner al Señor, vamos a ponerle luces y le ponemos humito y todo. Díganme, ¿no van ustedes a veces en congregaciones o un concierto cristiano y resulta que todo eso que ven en otro concierto por fuera es lo mismo que tú ves en los cristianos, o no? Sí. Y obvio, les hemos hablado que hemos estado en unas congregaciones donde tienen ahorita que viene diciembre, tienen ya desde ahorita, ya lo compraron el árbol, ya desde ahorita ya tienen el árbol en la congregación ahí, listo, y luego se disfrazan constantemente, en el año se están disfrazando, dicen vamos a hacer algo temático y ponen ahí del tema que va a ser y todos los mundos van disfrazados. Y todos bien emocionados. O sea que estás adaptando lo pagano con Dios. Y esto es lo que estamos hablando en los últimos tiempos. Pero el Señor hoy está hablando a nosotros para que tengamos cuidado de esa idolatría. Que si algo nos está contaminando o estamos viendo, pues darle las gracias que nosotros no estamos cayendo en eso. Pero que de alguna manera ver para no caer. Amén. Vamos a 1 Samuel 19, del 13 al 16. Dice así: luego Mical tomó un ídolo y lo metió en la cama y lo puso en la cabecera del tejido de pelo de cabra. Pero sin embargo, a pesar de que estamos hablando de David y habíamos visto este versículo, sí podemos notar que cuando nosotros nos acercamos a un ídolo, siempre, se los tengo que poner en esa imagen, siempre estamos hablando que si tenemos un ídolo cualquiera que sea, atrás de él siempre hay un demonio. Y quizá viéndolo de esa manera podamos darnos cuenta de que no es algo que no nos habíamos dado cuenta, pero sin embargo es algo diabólico, es algo del que tenemos que tener cuidado. Vemos aquí en esta otra imagen, y vimos en Apocalipsis 9:20, tras un ídolo o una imagen hay un demonio. Y obvio, ¿por qué Mical colocó a ese terafín? Pues porque es un demonio. Ahí lo tenía todo el tiempo cuidando y ahí le sirvió. Para ella le dijo que suave, si no lo hubiera tenido, no se hubiera salvado la vida de David. Ve, le estás poniendo algo que Dios de todos modos lo iba a salvar. Sin embargo, ella piensa que de alguna manera fue gracias a su ídolo, pero en sí era un demonio. Cuando Dios es el que levanta. Y siempre nosotros queremos buscar en estos últimos tiempos, siempre agradar a todo aquel que esté cómodo, todo aquel que va a recibir de alguna manera algo que no le digamos que está en lo incorrecto, sino que está bien. Y ya para concluir, vamos a
poner el versículo que vimos hace un rato, 1 Corintios 10, del 19 al 20. Dice: ¿qué quiero decir entonces? ¿Que los sacrificios a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, los sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes de los demonios. Y ahí nos quedamos, hermanos. Amén, sí. Así es que para que nosotros tengamos cuidado de no participar en nada que no sea Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Amén. Oh bendito Señor, te damos gracias por habernos preparado en estas enseñanzas donde todas estas palabras, 22 palabras del hebreo, donde hay el significado más específico sobre lo que es idolatría, y poder seguir analizando en nuestro caminar cristiano, y si hay algo en el que nosotros estemos caídos o sigamos cayendo, hoy, Señor, que hemos concluido tus enseñanzas, vamos a entregar, Señor, y ponerlos bajo tus pies para que nunca más se vuelvan a aparecer en nuestra vida todo tipo de idolatría que te desagrade, que es abominación para ti. Te damos gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que han tenido a bien, Señor, recibir tus enseñanzas y poder, Señor, mantenernos en el camino y no caer, Señor, en la tentación. Y por último, Señor, en estos terafines, Padre, de poder, Señor, alejarnos, irnos, Señor, de esa tierra donde tú nos sacaste, bendito Señor, y no regresar, sino por el contrario, permanecer firmes y poder, Señor, abrir nuestros ojos para poder ver la luz de Cristo Jesús cuando ponga la unción sobre nosotros por medio de tu Espíritu Santo, y que podamos, bendito Señor, permanecer firmes. Te pedimos, Señor, por nuestra familia y por todos aquellos, Señor, que están buscando de ti, para que tú, Señor, los limpies, los purifiques y que los traigas a tu ciudad de refugio para que puedan recibir, Señor, la instrucción que viene de ti. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.